Agustín, otro autor que vos citás, lo busqué, está en el renglón 3 de la primera página, Gramsci, que aparece a lo largo de todo el libro, de distintos momentos, que evidentemente es un autor clave, me parece, porque él justamente, él encontró, digamos, o él vio la necesidad de cambiar también esta estrategia, ¿no? Ahora, yo pensaba en un momento, ¿no? Él hablaba de esto de desmontar una hegemonía y para montar otra. Sí. De alguna manera a nosotros nos toca hacer lo mismo, digamos así. Él aprendió, ¿sabés que? Bueno, él aprendió de la iglesia, leía los periódicos católicos y dice, ¿cómo la iglesia llegó a influir tanto en el sentido común? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr eso? Entonces, ¿es así? ¿Tenemos que aprender ahora nosotros de él? Sí, y nosotros además yo me siento identificado porque, si bien obviamente son autores marxistas en este caso, Gramsci, un marxista leninista incluso, son pensadores que pensaron desde el fracaso. O sea, no pensaron en un clima de auge político-cultural. Este tipo escribió desde la cárcel. Cuando él pensaba que tenía que llegar la revolución también a Italia por el movimiento de las leyes históricas marxistas, lo que le llegó fue el fascismo. Y el tipo terminó preso. Y él escribió desde el fracaso, muy deprimido, pero desde la cárcel. Ahora o por ejemplo, Escuela de Frankfurt, los tipos escribieron desde el exilio, desde Estados Unidos sobre todo. O sea, también hicieron parte de su obra en Frankfurt, pero lo más jugoso creo que estuvo hecho en la Universidad de Columbia. Entonces vos empezás a darte cuenta que el fracaso es un motor, ¿para qué? Para modificar lo que estás haciendo. Es decir, sería muy tonto estar fracasando una y otra vez con lo mismo sin cambiar la estrategia. Y estos pensadores cambiaron la estrategia. Gramsci, ¿qué dijo? ¿Por qué esto se ha dado en Rusia y por qué en Occidente no? Porque Occidente tiene una cultura específica. Y porque acá hay una serie de intelectuales, hay una hegemonía, hay medios de comunicación, hay instituciones como la iglesia, la educación, etcétera, que no está en nuestras manos. Pues tomémoslo. Y nosotros hoy podemos decir lo mismo. Nosotros hoy estamos recibiendo muchas cachetadas. Bueno, entonces quizás es tiempo de modificar la estrategia como esta gente hizo y pensar incluso con sus categorías. Porque la categoría batalla cultural es una categoría muy gramsciana. De hecho, de lo que pones ahí también, él instaba a usar las mismas palabras del adversario justamente para darse las vueltas, ¿no? Una habilidad especial la de este hombre. Exacto. Agustín, uno de los focos también que pone el libro, evidentemente, es la parte política. En el mundo católico, vos sabés, hay una dificultad muy grande con este tema. Después te quiero preguntar también cuál ves que puede ser el rol del católico, porque el católico en la política es como que no se halla. Sí. No sabe cómo manejarse por, digamos, todo lo que podría decir la corrupción, no sé, el maquiavelismo reinante como estrategia. Entonces, digamos así, ¿qué pasa con el que, primero, con el que no tiene propiamente una vocación política en esta batalla cultural, que vos haces mucho foco en la política? Y segundo, en caso concreto católico, ¿cuál es el rol hoy en esta batalla cultural? Bueno, el rol es crucial porque la iglesia es una institución de socialización y yo la contemplo mucho como un agente de batalla cultural. El problema es que no se pone en marcha. El problema es que está muy detenida. Yo creo que la iglesia ha sido presa del discurso laicista que ha hecho muchísimo daño, que ha confundido, insisto, el Estado laico, que es una cosa, con el laicismo, que es otra cosa totalmente distinta. El Estado laico es un Estado neutro religiosamente, que reconoce que en una sociedad hay una pluralidad de credos y les da libertad religiosa a esos credos y no se mete a decir cuál es el Dios verdadero o cuál es el Dios falso. Eso es un Estado laico. Ahora, lo que hoy tenemos no es un Estado laico. Lo que hoy tenemos es un Estado que toma partido religioso para decir que no hay Dios. Entonces ya viola sus propios principios. Mientras tanto, los cristianos en general, y la Iglesia Católica en particular, compran ese discurso de que ellos, por creer en Dios, no tienen derecho político a expresar su opinión y su voluntad política, y que a lo único que tienen derecho es a esconderse dentro de las iglesias, a rezar y que nadie vaya a hablar ahí de política. Hasta que llega el día en que vienen las elecciones y salen los políticos a tocar las puertas de las iglesias a pedir apoyo de los sacerdotes, de los pastores, de los líderes religiosos en general, o basta que venga una catástrofe natural para que se vaya a tocar el timbre de la iglesia a pedir que ayuden con caridad, o basta que el Papa te dé una reunión
para ir a aprovecharte de una imagen religiosa como la es el del Papa Francisco en este caso. Entonces, al final de cuentas, lo que se genera es una cosa espantosa, y es que mientras los católicos y los cristianos en general se autocensuran porque comieron el cuento laicista, ese Estado los mantiene silenciados, pero se aprovecha políticamente de ellos cuando les conviene. Ahora, ¿qué se podría hacer? Y para mí sería fabuloso que se vuelvan a formar ciudadanos también en las iglesias. Algo, a ver, vos fíjate esto, mira. Se dice, la familia no puede educar bien a sus hijos, así que esta función le pertenece al Estado y nosotros vamos a darles educación sexual integral. Hay muchos embarazos adolescentes, este es el fracaso de la familia y nosotros vamos a hacernos cargo. Bueno, se hicieron cargo muy mal porque los embarazos adolescentes se dispararon, no cayeron, ¿bien? Ahora, ¿por qué nosotros no podemos decir, miren, el nivel de educación política que te da un colegio es lamentable, es paupérrimo? ¿Por qué no podemos devolver la educación política a las instituciones de la sociedad? ¿Por qué no podemos devolver la educación política a las iglesias que den sus cursos de formación? ¿Cuál es el problema? Si digo, no podemos partirnos y ser un tipo de persona cuando entro al templo y después salgo y entro en los dominios del Estado laico y tengo que fragmentar mi identidad para estar de acuerdo con el dogma vigente. Es una locura. Yo creo que las iglesias tendrían que de una buena vez, y yo hablo de plural porque también contemplo a los evangélicos en esto, tendrían que ponerse las pilas y empezar a formar hombres de fe, por supuesto, esa es su misión primordial, pero ciudadanos también, porque después esa misma gente es la que vota personas que terminan reventando la libertad religiosa, la objeción de conciencia, la vida del ser humano por nacer, la libertad de los padres de familia para escoger la educación de sus hijos, terminan persiguiendo a los pastores y a los sacerdotes. En México hay 5 sacerdotes que fueron condenados hace 3 o 4 meses, por haber dicho en sus homilías que los católicos debían razonar bien su voto. O sea, llegó hasta tal punto que 5 han sido condenados. Bueno, ¿hasta cuándo más vas a esperar para darte cuenta que tu iglesia está inserta en un mundo regido políticamente y que si tu iglesia no tiene la capacidad de educar políticamente a sus fieles van a terminar votando a sus propios verdugos?